los ingredientes indispensables para una oración efectiva o una oración con poder. Número 1, a la oración hay que agregarle fe. Amén. Porque Hebreos 11:6 dice, porque sin fe Es imposible agradar a Dios. Ajá. Realmente la fe juega un papel importante porque fíjese que pensando la vez pasada, pastor, a veces tenemos una fe negativa, de alguna otra manera, porque a veces uno puede decir, ay, me siento enfermo, y usted ya se siente enfermo. Lo confesó y lo creyó y se siente enfermo. Entonces a veces, pero la fe que nos pide la palabra de Dios es creer las cosas que aún nosotros no las vemos, decir que las vamos a recibir. Así es. Pero la fe es importante. No. Y por ejemplo, yo siempre hablo de esto, esta anécdota de la fe. Llegaron unos hombres, unos hermanos de la iglesia, donde el pastor le dijeron, pastor, nuestras cosechas se están perdiendo y necesitamos que usted ore para que llueva, porque vamos a perder nuestras cosechas. Y el pastor dijo, ¿ustedes tienen fe de que Dios puede hacer llover en medio de estos tiempos difíciles? Y Dios, sí. Ok, vamos a orar y vamos a tener fe. Y el pastor oró, hizo una oración poderosa, ¿verdad? Y ellos se fueron. Allá a las 2 semanas regresaron los hermanos diciéndole, pastor, no ha llovido y estamos perdiendo ya nuestras milpas. Pastor, no sé qué está pasando. Y el pastor les dijo, es que ustedes no han tenido fe. No, pastor, usted oró por nosotros y nosotros hemos tenido fe. Dijo, no, yo nunca los vi a ustedes con un paraguas. Y esto es lo que se conoce fe sin paraguas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la fe que en la acción, lo que el pastor te intentó decirles es que si ustedes hubieran tenido fe, aunque hubieran visto el sol, ustedes iban a salir con un paraguas cuando iban a las milpas creyendo de que iba a llover. Porque la fe no es una pasividad, la fe es una actividad, tiene que ver con una acción. Entonces, de nada sirve que yo ore como aquel que quería pasar al otro lado del río para ir a su pueblo y había caído una lluvia grande y estaba muy caudaloso el río. Dijo, Señor, y se hincó, Señor, yo necesito que este río se calme, yo necesito cruzar. Y él puso a orar en el nombre de Jesús y empezó a interceder porque él sabía que dice que iba a calmarse esa agua. Cuando abrió los ojos y miró el río igual dijo, ya sabía que este río no se calma. Entonces oró con duda. Ahora la Biblia dice, sin fe es imposible. Fíjense que no dice sin oración. No. Si yo oro, tiene que ir fe. Si yo doy generosidad, tiene que ir fe. Si yo obedezco, tiene que ser fe. O sea, la fe es el centro del misterio de dimensiones espirituales en Dios. Entonces, de nada sirve que yo oro y debo tenerle fe. Todo lo que yo oro, debo de agregarle fe. O sea, ponga la oración aquí como cuando usted va a preparar un alimento, dice, bueno, aquí tengo el pollo, aquí tengo el tajo, pero aquí esto si no le echo los condimentos necesarios, ¿verdad? Etcétera, no va a poder, ¿verdad? O se va a quedar crudo, necesita cocinarse y necesitamos añadirle este ingrediente que es la fe. Número 2, pastor, que hay que añadirle a la fe, a la oración hay que agregarle obediencia. Amén. Obediencia. En 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo al rey Saúl, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Yo escribí acerca de esto, lo que pides de rodilla es diferente a lo que haces de pie. Tus oraciones no se entretejen con tus acciones. Amén. Entonces, después de la fe, yo le he hallado a mi oración obediencia. ¿Recuerdan ustedes? Dios le dijo a Saúl, ve, conquista a los nicolaitas, mata al rey y todo lo que ellos tienen animales. Algunas veces Dios tomaba botín, pero esta vez dice, yo no quiero botines, destruye todo. Pero él vio que eran animales hermosos, aparte que perdonarle al rey. Animales hermosos. Y cuando viene el profeta, porque le dice la palabra que Dios siempre va a revelar sus secretos a los profetas, ¿verdad? Su palabra a los profetas. Y cuando viene el profeta Samuel, sacerdote y juez a la vez, le dice Saúl que ¿hiciste todo lo que Dios dijo? Sí, todo lo que Jehová ha dicho, yo lo he hecho. O sea, vea que hasta qué hipocresía llegamos a veces cuando andamos en la carne y sin oración, ¿verdad? Mire qué importante es, porque la obediencia de alguna u otra manera, nosotros, como usted dijo, hay que agregarle el ingrediente, porque si nosotros queremos ver respuesta de Dios para nuestra vida, por fuerza tiene que ir la obediencia. Y ese es algo indispensable en la vida nuestra. No es negociable. No es negociable, la obediencia no es negociable. Usted no puede negociar la obediencia con Dios. Usted debe de saber que la obediencia, Dios la demanda de parte nuestra. Es como le decía usted, ¿verdad?
¿de qué se complace Dios? ¿Se complace de los sacrificios? ¿Se complace de hacer esto, lo otro? Nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios inclusive, pero nos damos cuenta que hay muchas cosas que Dios no nos las pide. Simplemente son nuestros impulsos, nuestros deseos de hacer las cosas. Pero lo que le agrada a Dios, lo que impacta a Dios, lo que toca el corazón de Dios, es la obediencia. Sí, es que esta semana, no sé si te recuerdas que mandé este escrito acerca de entre la oración y la obediencia. Escribí esto: preocúpate por obedecer más que orar de además. El éxito y la conquista depende de conocer y aplicar las cosas pequeñas que sé que debo hacer más después de una breve oración sincera y sabia. Aunque arriba digo, creo en el ministerio de intercesión, ¿verdad? Que ahí le había dicho yo. Sí, sí, para arriba, para aclarar, porque hay gente, este cree que no es la oración, no. Creo en el ministerio de intercesión, de la oración, pero si yo oro de más y no obedezco, no estoy haciendo nada. Entonces, creo que si yo obedezco más, Dios puede moverse más. No significa que no tengo que orar, porque este es nuestro tema, la necesidad de la oración. Amén. Pero si a la oración yo no le añado obediencia, yo no voy a tener éxito a mi oración. En las cosas más sencillas, por ejemplo, Señor, bendíceme, Padre, que abre los cielos. Y veo a mi hermano necesitado y yo no le comparto algo. O sea, yo he hablado de llaves diferentes. La oración es una llave. El dar ofrenda, diezmo o limosnas, que no es una cosa pequeña, sino algo bueno hacia los necesitados, que merece honra. El pastor hace poco fue a comprar algo por ahí para comer y miré que sacó un bonito billete y le dio a una señora que estaba en la calle, ¿verdad? Y esto no lo hago para que sepan cuánto dio el pastor. Pero el que honra. Y yo dije, pastor, qué buena ofrenda le dio, porque uno a veces saca 5 pesos, ni eso a veces, los 2 pesos, ¿verdad? El pastor le dio una buena ofrenda. Dije, porque eso es parte de cómo Dios quiere que distribuyamos nuestro dinero: diezmos, ofrendas y rebusco, que es los necesitados, ¿verdad? Y limosna no es algo poco, es lo mejor que yo puedo compartir con el pobre. Eso significa la palabra limón, es una buena parte, lo mejor. Entonces, de nada sirve si yo oro, pero yo no acciono. Es cosas más pequeñas: amar, perdonar, saludar al hermano, ser carismático. O sea, muchas cosas tan pequeñas y gestos que debo de tener en mi vida. Y si yo más oro, entonces si yo solo oro y no tengo frutos, entonces yo soy una persona con prácticas místicas, un religioso. Así es. Este es un proceso realmente que nosotros tenemos que irlo entendiendo en nuestra vida, porque los tiempos van cambiando. Los tiempos van cambiando y a veces lo que estamos viviendo realmente se requiere mucha obediencia, y eso es parte que nosotros tenemos que entenderlo y prestar mucha atención, porque Dios se complace en la obediencia. Nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios. Mire, hay muchas cosas, pastor, inclusive que quizás no nos gusten, pero a veces por sujeción o por obediencia nosotros tenemos que acatarlo, pero al final Dios bendice más. Mire, en esto es un proceso que Dios tiene que irnos moldeando a nosotros cada día, porque no es fácil. A veces nosotros pensamos que estamos en lo correcto, pero a veces debemos de preguntarle a Dios realmente qué es lo que quiere Dios enseñarnos aún en medio de este tiempo. Es más, en Deuteronomio el Señor le dijo, estas son las bendiciones que van a venir a consecuencia de ¿qué? De los que creen. De la obediencia. Y comenzó a enumerar: va a venir la lluvia temprana, lluvia tardía, no les va a hacer falta nada. Deuteronomio 28, ¿verdad? 28. Entonces, miramos nosotros que la obediencia es parte vital e importante. Correcto, o sea, Dios dijo, ustedes quieren ser bendecidos, obedezcan la palabra. No les dijo, vayan, intercedan. No, la oración tiene su momento: alimentación, querer escuchar la voz de Dios, querer tener paz en mi vida, etcétera, una guerra espiritual, etcétera. Vencer la carne, porque la carne yo no la puedo vencer con mi propia fuerza. Amén. Se requiere, ahí sí la oración. Sujeción. La oración y el ayuno, eso es muy importante. Porque estamos débiles y muchas veces y por cualquier cosa caemos, por falta de oración. De oración. ¿Verdad? Entonces, yo no puedo decir que yo amo y que tengo una relación con Dios si yo no oro, porque como que usted, Miguel, es mi esposa, pero ustedes no platican ni por celular. Ajá. Entonces no puede haber relación sin comunicación. Así es. Y para que sea una relación sólida, estable y que haya comunión, debe de haber
esa relación. Sí, y como lo digo en un video que publiqué en Facebook, a veces los cristianos hemos perdido relación con Dios. O sea, yo soy cristiano, aleluya, Dios me bendice, y publicamos cosas bonitas, y aquí vida, voy a la iglesia, pero yo he perdido mi relación con Dios, querer saber de las Escrituras, leer la palabra, orar, tener mi tiempo devocional en mi casa, de oración, antes de dormirme, acostarme, por los alimentos. Hay gente que ni por los alimentos ora. Así es. Cuando eso pasa, significa que tiene un mal hábito, porque usted muestra su hábito. ¿Y sabe qué me he dado cuenta yo también de eso, pastor? Y quiero que usted tome conciencia de esto, porque los tiempos que estamos viendo, hoy más que nunca se vuelve tan importante, inclusive orar por los alimentos. No simplemente de una manera mecánica, sino ponerle esa oración ferviente, inclusive cuando usted va a comer. No, Jesucristo dijo, tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Podríamos comer cosas tóxicas en nuestra vida y la oración podía solucionarlo. Sí, pero tenemos que orar. Imagínese, a veces no oré, dice, pero ya nos volamos toda la comida. Y comer comida inmunda, dice Pablo, Romanos 10 creo que dice, pero la oración se santifica la comida. Creo que para los judíos era entonces la oración santifica el alimento. Sí, llevamos un proceso realmente, pero es un proceso que tenemos que irlo aprendiendo en la vida, que no es fácil. Es un proceso porque nosotros tenemos que ser moldeados cada día. Nuestra fe tiene que ser moldeada, pero también tiene que ser puesta en acción. Hablamos de la obediencia tiene que ser moldeada, cuesta realmente sujetarnos, pero cuando nosotros lo entendemos, vamos a gozar de las enormes bendiciones que Dios tiene preparadas para usted y para nosotros. Amén. Entonces recuerda, la oración hay que agregarle fe, y número 2, a la oración hay que agregarle obediencia. Tercero,